Bienvenidos otra vez al ciclo sobre cultura y salud de Librotea El País, que estamos desarrollando en el centro de la Fundación GSR, Casa del Lector, en Madrid. Hoy nos acompaña Natalia Ruiz, que es divulgadora científica, y Sergio del Molino, que es escritor, novelista, uno de los novelistas más conocidos de España en estos momentos, y periodista también. Vamos a charlar un rato sobre la relación entre la lectura y la salud, la cultura en general y la ciencia. Y ahí, Natalia, voy a lanzarte la primera pregunta, que es que nos cuentes un poco qué significa eso de divulgar la ciencia, nada más y nada menos. Pues precisamente sacar a la ciencia de los laboratorios, ¿no? La imagen que hemos tenido siempre del científico, la científica encerrada en su torre de marfil, hablando en un lenguaje prácticamente incomprensible, en los últimos 20, 25, puedo alargarme un poco más, 30 años ha ido cambiando. Pero en los últimos 10 años con el mundo digital la verdad es que ha sido una bomba. Cuando hablamos de divulgar ciencia, creo que metemos muchas cosas en el mismo saco, pero es cierto que hay que distinguir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la educación, hacen falta herramientas especiales para educar en ciencia. Por ejemplo, la comunicación, a la que estábamos acostumbrados hasta hace poco, la comunicación institucional, ¿no? Desde la institución, nota de prensa, hacia los medios de comunicación, eso ha cambiado muchísimo. Ahora, cuando hablamos de divulgar ciencia, podemos estar hablando de un investigador o una investigadora comunicando directamente sus resultados a la población general, a través de redes, a través de blogs, a través de vídeos, ¿no? Sobre todo ahora hay mucha tendencia dentro de lo que es hacer vídeos, divulgación a través de vídeos. Y podemos estar hablando de un montón de herramientas diferentes con la intención, con la idea de hacer llegar todos esos resultados científicos que en su mayor parte son financiados con fondos públicos en forma de conocimiento a la población, a la ciudadanía, que es quien está pagando con sus impuestos toda esa ciencia que se hace en esos laboratorios, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, yo te voy a responder con otra pregunta. ¿Por qué es importante que el ciudadano hoy, en esta época en la que llevamos mascarillas en la cara, se acerque de una forma comprensible a la ciencia? Es importante hoy y ha sido importante siempre. El problema es que la ciudadanía tiene un concepto muy positivo del investigador, de la investigadora, lo tiene dentro de las encuestas de percepción social de la ciencia, lo tiene muy arriba, pero luego a la hora de la verdad la financiación no es la que necesitaría ser, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante? Pues precisamente porque para que la ciencia siga avanzando, para que la ciencia, que es ese corpus de conocimiento sobre el que seguimos construyendo y mejorando nuestra calidad de vida, pues sea accesible para todo el mundo, accesible no solo como un derecho humano que ya es accesible los resultados, sino accesible el conocimiento, no por buscar una aplicación inmediata, sino por disfrutarlo tal y como es, como aprender y conocer más de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Yo creo que es tu última novela, La piel. En la piel estás colocando encima de la mesa también muchas cosas que tienen que ver con lo que comentábamos ahora, ¿no? La salud, cómo percibimos todo esto, cómo hablamos de esto. Sí, a mí me interesa mucho usar la literatura y mi experiencia para hablar de otras cosas, desde luego, para llevarlo a otros terrenos. Y en La piel, por supuesto, la salud es fundamental, ¿no? La salud y nuestra relación con la medicina, con lo sanitario y con la forma en la que adopta en el Estado, ¿no? Incluso de una forma social, a partir de mi experiencia, a partir de la experiencia autobiográfica. Yo me considero, en este libro y en todos en general, me considero un paseante, me considero alguien que desde la profesión de la ignorancia intenta acercarse con ingenuidad, con toda la ingenuidad del mundo, a un tema que le preocupa mucho, que le interesa mucho, generalmente por razones biográficas, generalmente porque me afecta en lo más íntimo, y a partir de esa preocupación íntima yo intento proyectarla y hacer que le interese al lector, ¿no? Y entonces me acerco a un montón de temas que me serían ajenos si no me afectase de esa forma, ¿no? Y en ese caso, claro, la piel, yo padezco una enfermedad de la piel, una psoriasis muy, muy grave, que me ha llevado pues, a tener una determinada vida, a una serie de reflexiones y me ha conducido también a valorar esa importancia de la piel, ¿no? A pensar a través de las vidas de otros y a través de
de los trabajos y de las reflexiones de otros, he intentado ver hasta qué punto la piel es algo importante a lo que no prestamos atención, ¿no? A lo que, no, que es tan obvio y tan nuestro de cada día, y no le prestamos atención a la enorme importancia que tiene y el enorme impacto que tiene sobre nuestra salud y sobre nuestro bienestar. Tú eres un tipo de autor que entiendes la escritura quizás como un acto de comunicación, por lo que has dicho antes, ¿no? Como un acto de comunicación para quitar capas o velos al lector, ¿no? Sí, yo soy lo contrario de un escritor solipsista, en ese sentido yo creo que la literatura es comunicación pura. De hecho, para mí el libro no existe hasta que no está en manos de otro lector. Es decir, no creo ni ordeno mis trabajos por orden de escritura, sino por orden de publicación. En ese sentido, a mí me interesa la literatura como acto y como reacción y como difusión y contaminación y casi veneno en la sociedad, ¿no? En ese sentido, no me interesa encerrarme en mí mismo, sino proyectarme a todos los demás y crear y generar y participar en una discusión. Y desde tu plano, desde tu perspectiva, tú también haces algo parecido a lo que hace un traductor. De hecho, soy traductora de formación. Me llama mucho la atención de lo que comentas, la similitud que tiene con la gente que se dedica a la ciencia, ese proceso creativo, porque muchas veces, lamentablemente, a la ciencia se le exige aplicación, pero es que la ciencia no se hace para aplicarla. Si pueden pasar 50 años desde que alguien piensa en una fórmula matemática puramente abstracta hasta que se puede aplicar. De hecho, así ha sido con un montón de cosas, ¿no? Pero es cierto que ese proceso creativo no tiene por qué tener no tiene que tener una finalidad. Lo haces porque te gusta. Y ahí entramos en conflicto con el proceso de la vocación, ¿no? Es una cosa que es muy criticada también, porque en el mundo de la ciencia se le exige a los científicos y científicas que tengan mucha vocación, pero también hay que comer. Entonces, ahí choca un poco, ¿no? Pero me ha gustado mucho esa similitud porque hay un proceso creativo que podríamos aplicar a todo, ¿no? Porque al final ciencia es cultura, es conocimiento, es querer alcanzar una respuesta a algo, que en ciencia es muy difícil alcanzar una respuesta compacta, porque la ciencia se va destruyendo y reconstruyendo sobre sí misma, ¿no? Sí, es que claro, creo que toda la actividad intelectual está motivada por el placer egoísta, es decir, por el placer egoísta de quien la ejerce. Es verdad que la motivación desde un punto de vista científico de hacer un logro que beneficia a toda la humanidad es muy fuerte, pero lo que te motiva, yo creo que lo que lleva a una vocación y lo que lleva a un niño a luchar y conseguir tener una carrera científica es su propio placer, son las endorfinas, ¿no? que le provoca y ese ensimismamiento y esa exploración íntima que uno tiene, ¿no? Y que luego al final eso se vuelve y tiene unos resultados y tiene unos efectos en la sociedad. Pero a lo mejor podemos empezar a pensar en que hay un cuerpo, hay una mente colectiva, entonces pues hay un montón de científicos que trabajan más en el campo de la física de partículas, y resulta que en un momento determinado se conectan estos científicos con los que trabajan en otra disciplina y de ahí sale la chispa. Y esa chispa yo creo que conecta el mundo creativo, los dos son mundos creativos, el mundo creativo literario, el mundo creativo científico. ¿No nos parece que hay algo ahí respecto a la chispa, ¿no? Incluso ahí te meto incluso también las rutas fallidas, porque en el ámbito literario hay iluminaciones que vienen de los caminos. Pero para que haya iluminación en cualquier mundo, en el mundo creativo, en el mundo científico, hace falta que exista gente, los forasteros, que exista gente que rompa, que piense las cosas de una determinada forma muy distinta a como se suele pensar en la academia, en la institución, que es verdad, esa es la gran paradoja que tiene en general todo el conocimiento. Si no hay una estructura institucional, si no hay una academia, el conocimiento no avanza, porque necesita de la transmisión de los discípulos, de ese impulso. Pero la academia a la vez establece unas estructuras muy rígidas que hace que muchos innovadores no encajen dentro de ella, ¿no? Por eso los grandes hallazgos se producen en épocas donde no hay grandes estructuras académicas, porque
pues todo está por descubrir y de repente pues cae una manzana y se hace el eureka, ¿no? Cada vez hay menos eurekas cuanto más amplio y más fuerte sea la institución académica, menos eurekas va a haber, porque menos forasteros, menos gente que pasaba por ahí y se le ocurren cosas totalmente impensables hay en ese sentido. Y con la literatura pasa exactamente lo mismo. La literatura es también un oficio, tiene una dimensión de oficio, lo cual implica que es un aprendizaje, que tú aprendes leyendo, que aprendes y que tiene un canon y que tiene una determinada forma de hacer, unas normas, un gusto, unos criterios que cuanto más fuertes son y más defensores tienen, más difícil es que permitan la entrada de gente que pase por ahí y que lo cambie, ¿no? Entonces, yo creo que hay que facilitar sistemas que permitan que lleguen paseantes, intrusos, gente que dice idioteces, que pueden parecer idioteces a los popes y a los que gobiernan en ese momento el discurso, pero que quizá están demasiado, como se dice en inglés, demasiado in the box, ¿no? Hay gente que pueda pensar las cosas y darle una vuelta a cómo están pensándose habitualmente dentro de un contexto institucional. Y eso en literatura creo que es más fácil que ocurra que en ciencia, porque es un ámbito más libre y menos institucionalizado. No tienes que pelearte con jefes de departamento, ni hay congresos universitarios. Es más un ámbito todavía muy artesano en el que alguien, un señor de Zaragoza como yo, puede escribir con su tricotosa y sale un libro de la nada. Quiero decir, puede salir. Eso en ciencia es mucho más difícil que ocurra. Es mucho más difícil que haya un señor en un pueblo perdido de las Alpujarras inventando una nueva teoría de la relatividad. Es bastante difícil o bastante improbable que eso ocurra, ¿no? Y estoy acordándome de la imagen de Hawking. Hablo de muy principios de los 90, y pasaba con su silla y su acompañante, estábamos tomando una cerveza fuera y comiendo ahí en Cambridge, y entonces él pasaba por ahí y el día anterior te habías cruzado con Vargas Llosa. Ese mundo en el que se junta el humanismo con lo científico. ¿No te parece, Natalia, que podríamos concitar algo de ese estilo también aquí en nuestra sociedad, buscar la forma de agregar conexiones, lo científico y el humanismo, y también estrictamente en términos científicos, colaborar más? Es un debate abierto, pero bastante viejuno. O sea, el crear sinergia dentro de las ciencias, dentro de las propias ciencias. Eso ya está muy pasado. No, quiero decir que es una necesidad que tenemos siempre y que somos conscientes de que la tenemos. O sea, tenemos necesidad de crear sinergias, tenemos necesidad de romper barreras entre las propias materias científicas, ¿no? Y es curioso porque desde el otro lado, desde el arte, de la cultura, sí que veo que a lo largo de los últimos 10-15 años se han roto muchas barreras. Hay proyectos, tanto a nivel español como a nivel europeo, donde se mezclan arte y ciencia, donde se mezcla literatura y ciencia, donde se busca esa conexión para que todo tenga un sentido mucho más orgánico, que sea más accesible, ¿no? Desde todos esos puntos de vista. Y cuando me hablabas de Stephen Hawking, me acordaba también de Carl Sagan, de cómo generó toda valga la redundancia, una generación de astrónomos a raíz de su serie, que Cosmos. Efectivamente, fue en los 90, eran los 70, sí, Cosmos, la primera de los 70, sí. Efectivamente, fíjate que acabo de escribir un artículo sobre la serie y se me ha olvidado prácticamente todo, ¿no? Y es cierto que él generó esa chispa al mezclar la forma de contar las cosas, esa forma tan elegante, tan cercana, y claro, también su figura, ¿no? Es otro de los debates que tenemos, si necesitamos realmente nuevas figuras divulgativas, divulgadoras, como fue Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Como David Attenborough, que generan esa cercanía y que generan también vocaciones, porque al final el resultado se ve, ¿no? Generan vocaciones. Como cuando estás en el cole en clase y viene un profesor yo me acuerdo, se sienta y empieza a leer Las ruinas circulares de Borges y nos hace un dictado. Y nosotros pensamos, hombre, ya tenemos 14 años, por Dios, un dictado a estas alturas. Fue una iluminación increíble, porque cuando tú escribes, como sabes muy bien, Sergio, lees de una manera muy potente, ¿no?
Sí, claro, las palabras adquieren una forma y una fisicidad incluso. A mí yo me esfuerzo mucho a escribir a mano, ¿no? Para relacionarme con las palabras de otro modo y no perder nunca esa conexión física, carnal, ¿no? que los escritores tenemos con las palabras. Me obligo, no escribo solo una parte a mano, pero sí que me obligo siempre a tener cuadernos y me obligo a escribir mucho y no perderlo, porque es fácil desconectar con toda esa tradición, ¿no? Y entonces creo que pierdes el sentido mágico, el sentido de palabra revelada que tiene la literatura, y lo racionalizas demasiado si estás todo el día con tus tablets y escribiendo en una pantalla, ¿no? También seguramente os habrá pasado a vosotros, como a muchísimas personas, en los meses de marzo, abril, mayo, con nuestros encierros, y ahí nosotros manejamos como fundación muchos datos que nos hablan de lo que dice la gente que ha hecho, y tengo que decir que a pesar de nuestro escepticismo, me los creo, coinciden con los de Italia, Francia, Alemania, Portugal, etcétera. La gente ha incrementado muchísimo el recurso a la lectura, ha dedicado mucho más tiempo a leer, eso declaran, e insisto, nos lo creemos. Si yo os preguntara durante ese periodo qué libros habéis encontrado en casa, o qué ayudas, o qué cosas os han impactado en el apartado de las lecturas, ¿qué me dirías, Natalia? Pues a mí precisamente un libro, me vais a matar, pero no recuerdo el título. A ver si lo conseguimos encontrar, como si fuéramos seguro libreros. Que sí, seguro que sí. En el que habla de un investigador, John Snow, que fue de los primeros en aplicar la anestesia, fue también de los primeros en sugerir dónde podía estar el origen de la epidemia de cólera, si no recuerdo mal, del Londres del 1000 y pico. A ver, no me acuerdo de las fechas tampoco, soy un poco desastre. A mí lo que me llamó la atención de este libro fue la metodología que Jon Snow, que no es el del Juego de Tronos, aplicó a la hora de descubrir dónde estaba el foco, el origen, que era un pozo donde había habido una filtración y donde iba mucha gente a recoger agua para consumo, y él hizo un mapa, el mapa se llama, el mapa de algo. El mapa fantasma se llama. Ahí está. De Steven Johnson. Ahí lo he dado. Es que es el que iba a decir yo. Sí, Hemos coincidido. Sí. Sí. Me has quitado. No, ¿en serio? Sí, es que es muy bueno ese libro. Es muy pues muy me lo bebí, o sea, me duró muy poco. Y me llamó mucho la atención la aplicación de la metodología científica de investigar, y cómo al hombre no le hacían ningún caso porque estaban convencidos de que se transmitía de otra manera. Es que las historias se repiten. A mí me gustó tanto ese libro que tengo para cuando se pueda. En cuanto pueda hacer un viaje a Londres, lo primero que voy a hacer, voy a bajarme del avión y sin pasar por el hotel, me voy a ir a hacerme una foto a la placa donde estaba el pozo, que ya no existe, en el Soho. Que estaba en el Soho, sí, y está al lado de un pub que se llama Jon Snow, el pub, se llama precisamente en honor al médico, ¿no? Y ese pozo está sellado, solo hay como una tapa de alcantarilla y una placa donde explica que ahí se descubrió, en ese pozo se descubrió que el cólera se transmitía por partículas fecales. Es un libro maravilloso, de Steven Johnson. El trabajo de investigación, el trabajo de encuestas, el ir preguntando a la gente por las calles, o sea, todo eso es el germen de la ciencia, ¿no? Ahí está la investigación, lo que es ser ahí está la búsqueda. Ya, muy bien contado. Steven Johnson es un... Bueno, Sergio, te lo ha quitado. Sí, voy a decir otro. Pues voy a decir otro. Mira, uno que he leído hace poquito y que también me ha hecho pensar mucho. Es un libro de un musicólogo, Ted Gioia, que se titula La música, una historia subversiva, que es una historia alternativa de la música, a propósito de lo que hablaba antes de los innovadores, de cómo entran los innovadores. Bueno, pues es una historia de los innovadores en la música y de cómo los que han roto el canon son los que han hecho avanzar, ¿no? Y cómo al final el propio sistema que rechazaba a los forasteros que metían notas que no tocaba y tocaban instrumentos y eran obscenos y hacían todo tipo de guarradas no aceptadas, con el paso de los años el propio sistema lo asimila, como pasa con el jazz, como pasa con todo, ¿no? Y es un libro maravilloso que empieza además dejando claro que nos gusta la música porque somos carnívoros, porque los primeros instrumentos se hicieron con huesos y pieles de animales, ¿no? Y es un libro muy audaz,
lleno de un montón de lecturas y que te lleva a otros libros, que es lo que me gusta a mí, que unos libros te vayan llevando luego a otros libros.